con aquel deseo, con aquella pasión de estar siempre en la presencia de Dios. Me era necesario estar en la presencia de Dios. Y luego seguía el lunes y luego seguía el martes, y el martes los 15 minutos me iba a la iglesia a orar. Y luego terminaba el descanso y a trabajar, nos daban la media hora de comida y yo me iba media hora a orar en vez de comer. Y luego terminamos a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde yo me iba a orar otra vez. A las 6 salía de la iglesia y me iba para la casa y me ponía a orar, me bañaba, me cambiaba, me perfumaba y luego después me iba a comer algo en la noche. Pero ya estaba yo lleno de la presencia del Señor. Y el miércoles igualmente, así sucesivamente me empecé yo a buscar a Dios a través de la oración. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo me lo enseñó a mí en la palabra. Y Él nos enseña la oración. Yo, aunque sea un predicador que diga usted soy un evangelista internacional, profético, lo que usted quiera, yo no soy nadie si yo no estoy en la presencia de Dios primeramente. Yo no soy nadie porque aquí el que reina y el que gobierna se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que se lleva la honra y que se lleva la gloria. ¿Y sabe quién más? El Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Él es el consolador. El Espíritu Santo nos mandó el Padre. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 16, si no estoy equivocado, dijo, yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre, dice, para que os mande otro consolador. Y si estoy equivocado, vaya usted a la Biblia 14, Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre para que mande otro consolador. Y ese consolador se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien se lleva toda la honra y toda la gloria en todos los servicios y donde quiera que estemos nosotros, o que vayamos a predicar, o que vayamos a hacer un milagro, o que vayamos a orar por un enfermo. La honra y la gloria no es para nosotros, la honra y la gloria es para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo siempre deja hacer las cosas, pero Él es un caballero. Él es el que hace las cosas porque trae la encomienda del Padre aquí en la tierra. Y nosotros debemos de amar y de tener y de anhelar la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Oh Santo, yo siento el fuego de Dios. Hoy Dios va a hacer algo en tu vida. Hoy Dios va a hacer algo en tu vida. Y me manda Dios a 1 de Juan capítulo 5 versículo 14, donde dice la palabra de Dios que si pedimos alguna cosa hoy conforme a la voluntad del Padre, a la voluntad del Espíritu, y si tú crees que la voluntad del Espíritu es hoy en tu vida, y si tú vienes por tu sanidad, y si tú vienes por tu milagro, y si tú vienes por la petición que tienes en la mano de Dios, si la voluntad del Padre es contestártela hoy, déjame decirte que tú sales con esas puertas sin dolor en tu brazo, sin dolor en tu garganta, sin dolor en tu cadera, sin dolor en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre se va a llevar a cabo hoy, y la voluntad del Padre es que estemos aquí hoy trayendo esta palabra para el pueblo que Dios ama. Aleluya. Y tenemos que trabajar conforme a la voluntad del Padre. Pero hermano, hermana, yo anhelaba estar en la presencia de Dios. Y anhelo más estar en la presencia de Dios. Hoy son los últimos tiempos ya. Jesucristo se acerca. Jesucristo se acerca pronto por su iglesia. Le digo, Señor, que voy a predicar en aquel lugar. Y me decía el Señor, predica de Jesús. Predica de la salvación. Háblale a la ciudad. Párate allí y habla de que Cristo viene, de que Cristo salva, de que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Muchos la tenemos por tardanza, muchos decimos, no, Cristo ya va a venir, no, mira tantos años que están pasando, no, mira, ha ido cambiando, la evolución ha ido cambiando, sí, todo cambiará, mas la palabra de Dios jamás va a cambiar y va a pasar. Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Todo va a pasar, pero mis palabras no pasarán. Yo te estoy predicando ese mismo Cristo de hace 2000 años, ese mismo Cristo de hoy. El mismo Cristo que hacía milagros en aquel entonces lo sigue haciendo hoy también. Por ahí he oído que los milagros eran nada más para los discípulos, para los apóstoles. No, mentira. Porque es el mismo Cristo que ellos tenían que tenemos tú y yo. Así es. ¿Sí? Satanás ha querido cambiar la palabra y ha querido envolver la palabra o distorsionarla o adulterarla, ¿verdad? Pero ya tienen su paga esas personas, porque Jesucristo dice que el que le quite o le ponga, ¿verdad? Va a tener su paga. Pero nosotros nos vamos conforme a la palabra. La Biblia es la mejor biblioteca que usted y yo podemos tener. Jesucristo no se equivocó. Por ahí oí a varios pastores que Jesucristo se ha equivocado. Mentira. Jesucristo no se ha equivocado y no se equivocará jamás. Jamás. Así es. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Así es. En Juan 14:6 lo dice, ¿verdad? Si no me equivoco. Él es el camino, la verdad y la vida.
Y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Volviendo a mi testimonio, le digo, yo buscaba al Señor en oración y yo me metía más. Yo sentía más cuando salía yo de la iglesia o de la casa, sentía cómo la presencia del Espíritu de Dios iba conmigo. Cómo la presencia del Espíritu Santo caminaba conmigo. Y no porque fuera muy guapo, muy bonito, o porque fuera muy inteligente o muy sabio, no. Porque me sometía, me humillaba, me quebrantaba en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. La oración carga un poder sobrenatural. Amén. Una iglesia que ora fervientemente, hermano. Una iglesia que ora fervientemente. Le puedo hablar de la oración individual, pero le voy a hablar de la oración a nivel iglesia. Una iglesia cuando se pone en oración, hay un poder sobrenatural que los demonios empiezan a temblar. Y Dios quiere hacer algo con esta iglesia. Dios está escuchando la oración de su pastora. Dios está escuchando la oración suya, está escuchando la oración de todos. Que ustedes le están pidiendo a Dios que vengan más almas a esta casa de Dios. Ese es el propósito, ese es el reino de Dios. El reino de Dios es que las almas vengan a Cristo. Y Jesucristo nos dejó ese ejemplo. Mire Hechos capítulo 13, versículo 1. Y yo le quiero hablar de la oración sin límites, mi hermano. De la oración en la iglesia sin límites. Usted y yo debemos de tener un tiempo apartado para Dios. Yo creo que en la mañana es un tiempo hermoso y precioso para estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque usted antes de empezar el día, antes de hacer las cosas allá, en su casa, en su trabajo, en su función, usted viene primero y se pone y se postra a los pies del Señor y le dice: Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, eres mi amigo, te quiero, te amo. Me voy a poner en tu santa voluntad. Y yo le aseguro que si usted hace eso, usted va a tener un día glorioso, un día feliz, un día contento. Y usted no lo va a ver opaco, no lo va a ver amargo, no va a ver tristeza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a dar la guianza en todo momento. Siempre tenemos que darle lugar al Señor, hermano. Por eso la oración es indispensable. Cuando una iglesia deja de orar, hermano, cosas tremendas pasan también en el ámbito espiritual. Cuando deja de orar, pero cuando sigue orando, también cosas tremendas pasan en el ámbito espiritual. Y Satanás no le gusta que la iglesia ore. A Satanás no le gusta que usted y yo estemos orando tampoco. Usted y yo somos la iglesia, no me refiero a las cuatro paredes, no, a usted como persona. A Satanás no le gusta que usted y yo le demos tiempo a Dios. Mire, han cambiado las cosas que dicen por ahí muchas personas. Nada más con 5 o 10 minutos que le deja a Dios, con eso basta, es suficiente. Sí, Satanás está contento. Sí, Satanás sí está contento. Y usted y yo le podemos dar lugar ahí sin que nos demos cuenta. Pero Dios no, el Espíritu Santo no está contento, porque el Espíritu Santo dice: hijo, tan poquito así me amas. Tan poquito me amas, tan poquito me valoras. 5 o 10 minutos, ¿tú crees que con eso yo voy a estar contento? Si yo te hice, yo te formé. No te formó Satanás, te formé yo. ¿Sí? Y yo quiero estar contigo, soy tu amigo, me ha mandado el Padre para estar contigo. ¿Sí? Tú quieres que yo me mueva, necesitas tú estar en mi presencia para poder moverme yo. Hay hermanos que a lo mejor dicen: hermano, pues me pongo a orar 15, 10 minutos y ya no sé qué decir nada más. Ya no tengo palabras, se me acabaron. Bueno, adórele, hermano. Ponga un canto, medite en la palabra, jaque la palabra, lea. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y empiece a meditar en la palabra. Y va a ver cómo el Espíritu Santo le va a ir hablando y le va a ir diciendo y le va a ir poniendo las almas para hablarles de la salvación y vengan a Cristo. Yo le estoy predicando la palabra de Dios, hermano. Hechos capítulo 13, versículo 1. Pero, hermano, es importante, hoy Dios va a hacer algo en tu vida. Por eso Jesucristo nos da ese ejemplo grande y precioso. La oración es fundamental para el cristiano. La oración es fundamental para el cristiano. Yo le animo en el nombre de Jesús a que si usted no ha orado 1 hora, ore 1 hora en su casa. Ore 1 hora. Mire, yo le puedo, con todo respeto, yo le puedo dar lugar a la televisión 3, 4, 5 horas y no me canso. Y luego voy a orar y me pongo en cara y con 15 minutos ya me cansé. ¿Sabe por qué? Porque le estoy dando lugar más a la carne que lugar al espíritu. Y acuérdense que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Gálatas 5, 16, 17 en adelante lo dice. Que no se puede, no se puede ocultar. Pero nosotros somos espíritu, acuérdense, porque Dios es espíritu. Y ahorita leí a mi esposa que tales adoradores buscan que los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Verdad? En Juan 4, 24, 23, 24 dice que Él está buscando tales adoradores. Ahora aquí habemos muchos adoradores.
Ahora, hermano, en el nombre del Señor le digo, le insto, le animo a que usted sea un hijo de Dios, una hija de Dios, en una oración ferviente en el Espíritu de Dios. Y usted va a ver la mano de Dios manifestarse tremendamente. Mire, Hechos capítulo 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Está hablando de predicadores, de maestros grandes que enseñaban la palabra. Pero ellos estaban ahí, ¿sí? Si yo soy un congregante, yo estaba ahí también, pero había profetas y había maestros también en la iglesia. Y luego dice Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. 5 profetas y maestros estaban ahí llenos del poder del Espíritu Santo. Pero aunque estaban llenos del poder del Espíritu Santo, ellos no dejaban de orar. Ellos no dejaban de clamar a Dios, aunque ya sabían que tenían el poder y la unción para levantar a los paralíticos, para dar la vista a los ciegos, para resucitar a los muertos. Ellos decían, no, el poder no es de nosotros y no vamos a hacer nosotros lo que nosotros queremos, vamos a hacer la voluntad del Padre. Cuando Él quiera hacer el milagro, a través de mí lo va a hacer, y es por eso que yo le voy a buscar más en la iglesia, ¿sí? ¿Me sigue? En el versículo 2 dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuál es la obra a que los ha llamado el Señor? ¿A qué? A predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y a todos nos ha llamado el Señor eso, a predicar el Evangelio a toda criatura. Si usted está en el restaurante y usted está comiendo y el Espíritu Santo le dice, hey, dile a él que lo voy a salvar de la muerte porque tal, usted va y le dice. Pero ¿cómo voy a oír la voz del Espíritu Santo si todavía no me meto más con el Espíritu Santo? Yo no puedo oír la voz del Espíritu Santo si yo no estoy en comunión con el Espíritu Santo. Yo necesito estar en comunión con el Espíritu Santo. Cuando yo vine a Cristo, yo le he predicado, ¿verdad? Yo me convertí a Cristo, pero le dije, Señor, yo necesito el bautismo del Espíritu Santo para poder pararme y predicar tu palabra y hacer frente a toda artimaña de Satanás. Y gloria a Dios, Dios usa a mi hermana Estrella cuando veníamos de Laredo, ¿verdad? En aquel lugar, en aquel entonces, el Espíritu Santo cayó sobre mí y empecé a hablar en otras lenguas. Dios bendiga la vida de mi hermana. Porque Dios la usó a ella, ¿para qué? Para hacer un conducto para que yo reciba el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Yo lo anhelé. Y le decía, yo lo necesito, Padre, lo necesito. Así como un niño quiere un juguete cuando se lo vas a comprar o algo y te está terqueando y hasta que ya dices tú, bueno, te lo voy a comprar. Así estaba con el Espíritu. Señor, bautízame y dame, y yo necesito para hacer frente, para que se cumpla tu palabra. Y cuando cae sobre mí el Espíritu Santo, empiezo a hablar yo en otras lenguas. Es bíblico, hermano, es bíblico. Pero no queda ahí, tiene uno que seguir más adelante. El versículo 3, entonces, habiendo ayunado y, ahí está la palabra clave, habiendo ayunado y, ¿ok? Orado. ¿Se fija? Orado, dice, les impusieron las manos y los despidieron. Necesitamos, hermano, hermana, hacer una iglesia que ore fervientemente en todo tiempo. Para ver el fruto que Dios quiere hacer aquí en la tierra, para que Dios nos use, necesitamos nosotros meternos más con el Señor en todo momento. Es bueno estudiar. Una vez me preguntó un pastor, ¿estudiaste tú? Sí, yo estudié, tuve ministerio, estudié en una escuela, Roy Crash, estuve 4 años, me dieron el título, pero el título no te hace ser un hijo de Dios. El título no va a hacer los milagros por ti. Es bueno prepararte y capacitarte, no estoy en contra de nada de eso, es bueno, pero imagínate que estés bien preparado y que tengas la unción del Espíritu Santo y te pares y que digan, oye, yo veo algo en ti diferente, y cada vez que hablas tú, yo siento que algo redarguye en mi corazón. Imagínate que seas tú de bendición, y eso es lo que Dios quiere, que seamos de bendición en todo momento. Dios quiere una iglesia que ore fervientemente. Hay algo poderoso que se mueve a través de la oración. La iglesia que Cristo dejó, hermano, fue una iglesia que oraba constantemente y estaba en la presencia de Dios todos los días en el templo. Todos los días en el templo. Usted va a decir, bueno, a lo mejor no tenían trabajo. No, porque fueron dedicados llenos completamente a la obra de Dios. Usted y yo somos también siendo llamados para la obra de Dios, pero unos trabajamos, otros no. Pero usted puede orar en su casa, puede orar en su trabajo. En la mañana antes de irse a trabajar, métase con el Señor, y le pido muy amablemente que no le dé 15 minutos, ni 20, ni 30, dele una hora mínimo. Una hora mínimo al Señor, y usted va a ver un cambio en su vida total. Yo ya lo estoy viendo. Y yo ya lo vi y lo seguiré viendo. Y lo seguiré viendo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a ir contigo siempre en todo momento.
Cuando usted y yo tenemos un trabajo y nos gusta el trabajo, estamos en el trabajo. Ahí estamos, ¿verdad? Porque lo necesitamos y nos apasionamos de ese trabajo. Y es bueno, no es malo que usted esté trabajando tampoco, ¿verdad? Pero también acuérdese que tenemos un llamado divino de parte de Dios. Y ese llamado es que nosotros prediquemos la salvación al que está perdido, como usted y yo estábamos perdidos antes. Se necesita iglesia que esté orando, se necesita una iglesia que esté llena del poder del Espíritu Santo, se necesita una iglesia que arda fervientemente en oración, una iglesia que arde fervientemente en el Espíritu, una iglesia que se vea, que se manifieste y que digan, mira, en esa iglesia no sé qué está pasando, pero cuando va un paralítico ahí, ese paralítico se levanta. No sé qué está pasando, pero de ahí han salido gente que ha sido ciega y sale viendo. No sé qué está pasando en esa iglesia, pero ahí ha ido gente que no tiene oído, lo oye, pero cuando salen oyendo. No sé qué ha pasado en esa iglesia, pero ha ido gente que está coja y que está manca, pero cuando ha ido ahí ha salido caminando, corriendo, saltando, brincando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí haciendo la obra de los milagros de Dios. Aleluya, esa iglesia debe ser una iglesia llena, ferviente, en oración, llena del Espíritu Santo para poder derrotar al enemigo. Hermanos, hermanas, necesitamos ser esa iglesia. Por eso le decía, mire, a mí me gusta mucho predicar de los hechos de los apóstoles y me gusta mucho predicar de Jesús. A mí no me gusta hablar de los teólogos de hoy en día, porque los teólogos de hoy en día se equivocan. El único teólogo que no se equivocó fue el Señor Jesucristo. Y si usted le sigue a otro teólogo, ese se llama Pablo, el apóstol Pablo, tampoco se equivoca. El apóstol Pablo fue uno de los teólogos mejores y es el mejor que está escrito en la palabra de Dios. Y él no ha cambiado. Él dice, si alguien más viene y te predica otra palabra que no es, sea anatema, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Es el que vino a morir en la cruz del Calvario. Es el que dio su sangre, su vida ahí. Y ese Cristo viene. Ese Cristo viene. Y es por eso que le digo, hermano, yo me apego a la palabra. Y es bueno que usted lea libros, es bueno que usted se meta, pero siempre lléguese a la palabra de Dios. Ellos sabían que la oración era la clave para estar en la presencia de Dios. Mire, Colosenses 5:17 nos dice claramente, y el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice, orar sin cesar. Pero quizá es aburrida la oración para muchos, porque usted dice, no, pues mire, me voy a hincar, y hasta muchos se quedan dormidos, y luego empiezan a soñar, a tener sueños que no son, y a tener sueños que sí son. ¿Por qué? Porque les gana el sueño, ¿sí? Ahora, si nosotros vencemos todo eso y le dice la carne, no, te me vas a quedar despierto. No, mira, es que andas cansado, es que estás trabajando, es que esto y lo otro, no, te me vas a quedar despierto. Porque yo ya platiqué con el Padre y el Padre ahora quiere platicar conmigo. Ahora yo quiero oír la voz del Padre. Ahora yo quiero que Él me hable y me diga qué es lo que tengo que hacer. Y me diga, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Yo te voy a sanar. ¿Sabes qué? Yo te voy a contestar la petición. Porque es el tiempo perfecto mío para poder llegar ahora hasta este lugar. Aleluya. Necesitamos, hermano. No menospreciemos la cruz de Cristo. No menospreciemos lo que Jesús hizo en la cruz. Jesucristo mismo en Marcos 1:35, mire, vaya la palabra, no le estoy predicando yo mismo, le estoy predicando la palabra de Dios. Marcos 1:35, mire lo que dice. Si usted va a la palabra, a Marcos 1:35, ¿por qué los discípulos aprendieron esto? Porque vieron del maestro lo que el maestro les estaba enseñando. ¿Hay alguien que pueda leer Marcos 1:35? ¿Hay alguien que lo pueda leer fuertemente? ¿Sí? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hermano, la oración es indispensable. Usted y yo necesitamos darle tiempo a Dios. Usted y yo necesitamos darle tiempo a Dios. ¿Hay alguien que lo pueda leer? Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, viendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Amén. ¿Se fija? Ahí está la palabra, levantándose muy de mañana, en la madrugada. Yo creo a las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana, siendo muy de mañana, dice la palabra. Se levantaba, se despertaba y se iba a un lugar desierto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Y ahí Jesús qué hacía? Oraba. Ahí estaba en comunión con el Padre. Ahí estaba en plática con el Padre. Y el Padre le hablaba.
Pero él se estaba santificando, se estaba llenando más de la presencia de Dios. Por eso cuando Jesucristo se paraba, todos los demonios empezaban a temblar. Todos los demonios empezaban a decir: hey, ¿qué tienes con nosotros? Sabemos quién eres. Le decía uno: eres el santo, el Hijo de Dios. Cállate, le decía Jesús, y sal fuera de él. Sin hacer tanto escándalo, Jesús les hablaba con poder y con autoridad. Pero ¿sabe por qué? Porque estaba lleno de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Usted y yo necesitamos esa llenura, la necesitamos, hermano. No es una opción, es una necesidad, la necesitamos. Como predicadores o no predicadores, como evangelistas de púlpito o como evangelistas afuera en las calles, la necesitamos, la unción del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque cuando usted está en un lugar, a lo mejor llega por ahí un hermano, una hermana con un dolor, con algo fuerte, y usted va a decir: le habla a la pastora, y la pastora no está, anda en iglesia, y le habla a algún pastor, no está. Oye, pues ¿a quién más le hablo? Pues ahí estás tú, ahí está el Espíritu Santo también. ¿Para qué? Para que ores por él y en el nombre de Jesús te eches fuera esa enfermedad o ese demonio. Jesucristo nos da el ejemplo. Por eso los apóstoles estaban aquí en la iglesia en Antioquía. Por eso dice que estaban orando. Lunes iban a la oración, martes iban a la oración, miércoles iban a la oración, jueves iban a la oración. Usted va a decir: eran fanáticos. No, eran hombres que buscaban la santidad de Dios en todo momento.